Muy bien, bienvenidos y bienvenidas, saludos cordiales. Soy Antonio Ballesteros González, catedrático de Filología Inglesa en la UNED y miembro del comité organizador y científico del Congreso Internacional Comics in Dialogue, conversaciones en torno al cómic. Y tengo el placer y el honor de moderar esta mesa redonda sobre adaptaciones literarias con ilustres participantes de brillantísima trayectoria y merecida fama dentro del universo del cómic, como son por orden alfabético Santiago García, Susana Martín, Javier Olivares, Laura Pérez Bernetti y David Rubín. Procederé a presentarlos sucintamente para después iniciar el que sin duda será un diálogo fructífero sobre una cuestión tan fascinante como las adaptaciones literarias en el cómic. Comenzamos con Santiago García, nacido en Madrid en 1968, que lleva pues más de 15 años realizando cómics en colaboración con diversos dibujantes. Ha publicado, entre otras obras, El vecino, Origen y el vecino, Historias con Pepo Pérez, La tempestad, Héroes del espacio y El fin del mundo con Javier Peinado. Beowulf con David Rubín, también está aquí. Tengo hambre con Manel Fondevilla, Fútbol, la novela gráfica con Pablo Ríos y El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, Las meninas con Javier Olivares. También tenemos el placer de tenerla aquí. Este último título mereció el premio a la mejor obra española del año en el Salón del Cómic de Barcelona de 2015 y el Premio Nacional del Cómic del mismo año. Ha coordinado la antología de cómics Panorama, la novela gráfica española Hoy, y otra de ensayo, Supercómic, Mutaciones de la novela gráfica contemporánea. Su ensayo La novela gráfica, traducido en Brasil y Estados Unidos, le hizo merecedor del premio a la divulgación en el Salón de Barcelona de 2011 y en 2015 publicó Cómics Sensacionales. También es autor de la novela gráfica Yuna, en colaboración con Joaco Bizuete, y Museo Maquia con dibujos de David Sánchez. Ya en 2020, en este mismo año, publica La cólera con Javier Olivares y publica el tercer volumen de García, serie que realiza junto a Luis Bustos. Bien, Santiago, un placer Hola, tenerte aquí. encantado de estar aquí. Encantado. Gracias por la invitación. Puesto que además de guionista eres un reconocido teórico de la novela gráfica, ¿qué diferencias establecerías entre esta forma artística y el cómic, ¿no? Si las hubiere? ¿Cuál de ambas formas te parece que es más idónea para la adaptación literaria? ¿A qué forma artística te refieres? La diferencia entre la novela gráfica y el cómic, si la hubiera. Bueno, novela gráfica es cómic, no. Las diferencias no son como forma artística exactamente, digamos que es una manera de mencionar o de denominar, si quieres, una corriente o una manera de hacer cómics concreta, porque al final el cómic es un término muy convencional que no, que vamos, que ha ido cambiando mucho según el momento histórico y las circunstancias de producción, circunstancias sociales en que se ha recibido. Es decir, el cómic está relacionado con un momento del desarrollo del medio, igual que en otro momento se ha hecho historieta o se ha hecho tebeo. Todos vienen a hablar un poco de la misma forma artística. Lo que pasa que por las circunstancias históricas cada uno de esos nombres parece que tiene unos matices más relacionados con algo, ¿no? Si decimos TVO estamos pensando en las historietas españolas clásicas de kiosco, estamos pensando en la cabeza muerta de Filemón. Si decimos cómic, pues es un término que sobre todo se populariza en los 80, con la llegada de muchos cómics extranjeros, especialmente americanos, que es una influencia, y la novela gráfica pues está relacionada con otro tipo de cómic, ¿no? Por utilizar cómic como el genérico principal del medio, que es un mercado que aparece y que prospera sobre todo en este siglo, ¿no? Más dirigido a adultos en general, con obras de mayor extensión, autoconclusivas, con un carácter más de autor, en fin, toda una serie de características que no vamos a abundar porque tampoco es el tema, ¿no? Entonces,
cada época ha tenido sus propias adaptaciones literarias. La adaptación literaria siempre ha estado ahí, igual que ha estado para la televisión, ha estado para el cine, que a su manera también han utilizado materiales literarios, porque la literatura, pues digamos que es como esa especie de cantera de base de la que van luego surgiendo otras formas narrativas, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que, bueno, mejor o peor más apropiado, pues no sé, cada cual hace en su momento lo que le ofrecen las circunstancias. Es decir, hoy en día se hacen adaptaciones literarias que pueden... La verdad es que son muy diferentes, ¿no? Es que iba a decir, pero no encuentro un punto en común, porque cada autor y cada obra puede ser diferente, pero, por ejemplo, en la época, digamos, de los tebeos, por así decirlo, entre comillas, ¿no? Pues también había series enteras de adaptaciones literarias. Yo las leía de niño, salían en cuadernillos y te adaptaban un libro de Dickens en 32 páginas de historieta. O sea, era como... Entonces, bueno, era otra forma de trabajar para otro mercado y vendrán otras. Es decir, es una cosa completamente... No considero... O sea, creo que si se piensa que por utilizar un término como novela gráfica que parezca que tenga una especie de tono más literario por aquello de la novela, que como que es más adecuado, más cercano a la novela, pues no. O sea, yo creo que por lo menos mi planteamiento no es así. No, simplemente son formas y estilos diferentes que se adaptan a épocas distintas. No creo que haya nada que sea ni mejor ni peor. Se puede funcionar en todos los ámbitos. Es como decir que es mejor, ¿no? Pues una adaptación en una serie de televisión o en una película. Habría que verlas primero. Claro, la calidad es lo importante. Estaban aquellas joyas literarias juveniles, ¿no? Que evidentemente eran adaptaciones literarias. Muy bien, muchas gracias, Santiago. Presentaré ahora a Susana Martín Segarra, nació en Barcelona en 1976. Dice ella misma que de niña aprendió a leer y a dibujar con los tebeos que había por casa, y desde entonces no dejó de crear historietas, aunque se inició profesionalmente en los cómics en 2010. Susana es licenciada en Historia y graduada en Ilustración y Artes del Mundo. Es coautora de Alicia en un mundo real y Sansamba con Isabel Frank y autora de la novela gráfica Sonrisas de Bombay. Coordinó la antología de cómic Enjambre y ha colaborado pues, con distintas editoriales y medios, como por ejemplo Pícara Magazine, El Salto, M21, Altair Magazine, etcétera, 13 Events, una gran cantidad, Norma Editorial, Bruguera. Entre 2016 y 2020, este mismo año, publica varios cómics de contenido fundamentalmente social, entre ellos Gaza Mal, una historieta de mujeres valientes en la franja de Gaza, el cómic colectivo Un regalo para Khushbu, historias que cruzan fronteras. Participa en viajes dibujados de Altair Magazine con la historia Siempre con vos, Dibujar Nicaragua y en Bandada. En 2019 dibuja el segundo volumen de Ana Dédalus, Detective, la paradoja de Fermi, con guión de Miguel Ángel Ginerbou, y publica 2 novelas gráficas, Anne-Marie, junto a María Castejón, y Residencia de Estudiantes como autora completa. Actualmente está trabajando en 2 cómics de grapa sobre la situación de las mujeres palestinas en el Líbano y en Cisjordania, y en una novela gráfica sobre personas LGTB de El Salvador y Honduras amenazadas por el crimen organizado, y forma parte del colectivo Autoras de Cómic. Te preguntaría, Susana, sobre Residencia de Estudiantes, ¿no? ¿Qué te interesa especialmente de aquel grupo de poetas y artistas? ¿Cómo enfocaste el darles vida a través de la viñeta, a través de la página del cómic? Bueno, pues hola, hola a todo el mundo y muchas gracias por la invitación y además estar con todo este, ¿cómo es? Plantilla o ¿cómo es? Bueno, ¿no? Con todo sí, ¿no? Estos autorazos. Y bueno, pues a ver, Residencia de Estudiantes fue un encargo. Yo no sé el resto, las obras, bueno, imagino que algunas también habría que diferenciar, Santiago, entre cuando es un encargo, es adaptación literaria o es algo personal, ¿no? Cuando es un libro que realmente te ha movido mogollón.
y tú quieres llevarlo a cómic, ¿no? En este caso fue un encargo y yo Lorca, pues yo desde el instituto que no leía nada de Lorca y de hecho me leía los libros de comentarios de texto, o sea, ni al propio Lorca, porque es que no, digamos que no como que no me llegaba, ¿no? En ese momento ni su poesía ni su obra. ¿Qué pasa? Que ahora al leerlo ya con 40 tacos, de repente me ha fascinado, ¿no? Entonces sí que fue como, para mí representó como un descubrimiento, pero de un Lorca, o al menos es el que yo busqué, que no es el que te dan el Lorca aburrido, ¿no? El poeta aburrido, o sea, la poesía aburrida, digamos, ¿no? De un señor o una señora que se está desmayando en un sofá mientras está escribiendo poesía, ¿no? Entonces yo también quería, de hecho, Laura Bernetti como que su obra me influyó bastante, ¿no? El Poematic era, creo. Poemic. Eso. Poemic. Ese, ¿no? Y como que eran como que intenté también buscar ahí otras maneras de, o sea, cómo se había representado la poesía en el cómic. Y curiosamente, el enfoque que le di fue también desde el teatro. O sea, yo sin yo saberlo, la forma en que tuve de ir construyendo esa historia, ese universo que rodeaba a Lorca de esos años, lo hice de una forma, o sea, un punto de vista que yo echaba de menos igual, ¿no? En otras biografías que he visto de Lorca en cómic, porque hay a patadas. De hecho, eso también fue cuando me dijeron, hola, te encargamos de hacer otro cómic sobre Lorca, dije, otro. O sea, ¿y yo qué puedo contar? Si es que además no me gusta, ¿no? En ese momento yo dije, no, es que no me gusta Lorca. Lo hice, pues bueno, al principio porque me interesaba bastante económicamente el proyecto y también, pues bueno, porque era una editorial que estaba grande y que me podía mover bastante, ¿no? Pero luego pasó, pues, ¿qué pasa cuando te enamoras del personaje, ¿no? Entonces fue así, me enamoré de ese personaje, del Federico joven y de todos los amigotes y amigotas que hizo en Madrid, ¿no? En esa época. También hay que decir que a mí me fascina la época de entreguerras, entonces también, pues bueno, también tuve ahí cierta... mi pasión también no estaba bastante ya, tenía una base, ¿no? Y luego también yo estudié historia, soy licenciada en historia, entonces todo lo que es rastrear, documentarme y hacer una estructura, como que también lo tengo bastante fácil, ¿no? O al menos me gusta, vaya, disfruto, ¿no? Con la documentación. De hecho, me paso más rato documentando, que no dibujando a veces, ¿no? Y de hecho también es así como descubro otras historias, otros personajes que luego me van a dar pie para en futuras, ¿no? Si tengo un hueco ahí, pues voy a meter esa historia, ¿no? Y luego también la forma que tuve de enfocar todos esos personajes era también desde mi punto de vista cómo a mí me hubiera gustado leer esas vidas, ¿no? Pues, por ejemplo, a un Federico maricón perdido, o sea, porque era un maricón, y siempre se le ha callado, de hecho se le mató por eso, no por otra cosa, ¿no? Por ser un tío muy molesto, y fue así como yo representé, o sea, yo partí de ese punto de vista, ¿no? Un maricón de pueblo que se va a Madrid, y ahí descubre, pues, otros maricones y otras bolleras, que además estudiaban arte, estudiaban literatura, y cómo la época de la República y fue como un subidón, fue una época en la que se deslumbró, ¿no? O sea, como que la gente ahí brilló y bueno, es así como yo lo planteé, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias, Susana. Bien, Javier Olivares, que nació en Madrid en 1964, dibujante de historietas e ilustrador conocido de todos los que amamos el cómic, ¿no? Como todo este elenco que tenemos aquí hoy. Comenzó su andadura en la revista Madrid en los años 80 y desde entonces ha publicado historietas en cabeceras como Medios Revueltos, Idiota y Diminuto, Oz, NSLM o El Manglar, ¿no?
Como autor ha publicado algunos álbumes de historietas, ¿no? Destacando entre ellos Estados parroquiales, La Caja Negra, Cuentos de la Estrella Legumbre, Las Crónicas de Onenhop y Astro, Valiente Explorador. Ha dibujado, junto, ya hemos citado, al guionista Santiago García, una adaptación en historieta del clásico El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde para la editorial SM. Ha colaborado con Fernando Marías en los libros El silencio se mueve, Prisioneros de Zenda, ambos también editados por SM, y ha ilustrado para la editorial nórdica los libros El perro de los Baskerville de Arthur Conan Doyle, Lady Susan de Jane Austen, Cuentos de Navidad de Charles Dickens para Random House Mondadori. Recientemente ha ilustrado los libros Luces de Bohemia, Drácula, La sonrisa de los peces de piedra y El caso de Charles Dexter Ward, todos ellos también editados por Anaya, ¿no? Y luego pues, sus ilustraciones han aparecido en un gran número de libros infantiles, en periódicos como El País, El Público, El Mundo, El Correo, El Semanal, la revista Jot Down, El Malpensante. También ha impartido talleres de ilustración en España y Latinoamérica. En 2014 publicó la novela gráfica Las Meninas, con guión de Santiago García, dada por Astiberri, y esta obra pues recibió el premio a la mejor obra de autor español en el Salón de Cómic de Barcelona, así como el Premio Nacional de Cómic en 2015, como ya reiteramos, ¿no? Su nueva novela gráfica, La cólera, también junto a Santiago García, acaba de ser publicada en España por Astiberri, ¿no? Javier, Jekyll y Hyde, El perro de los Baskerville, Lady Susan, Cuentos de Navidad, Luces de Bohemia, El caso de Charles Dexter Ward, Drácula, ¿no? Obras de diferentes estilos, de estilos muy distintos, ¿no? Aunque impera lo fantástico, ¿no? ¿Qué género te resulta más complejo, si es que lo hay, a la hora de ilustrar una adaptación literaria? Bueno, hola a todos. También estoy encantado de compartir con vosotros este momento de charla. Y gracias por invitarme. Gracias a ti por estar aquí, Javier. Pues no, realmente esto que has dicho, todos esos títulos que has nombrado uno detrás de otro, la verdad es que han sido casi casualidad, ¿no? Hay un editor, un amigo mío que me dice que ya me ha clasificado como el ilustrador victoriano, porque curiosamente empecé con la adaptación literaria o sea, la adaptación en cómic del Dr. Jekyll y Mr. Hyde que habéis nombrado, que fue realmente un encargo, como comentaba Santiago, fue un encargo que además, curiosamente, cayó dentro de lo que se podía llamar la prenovela gráfica, ¿no? Cuando todavía la novela gráfica no era un género, no era un formato que estaba tan implementado y era tan popular, sino que nosotros de hecho hicimos un álbum, lo que se llamaba entonces un álbum francés, o la novela francesa, que tenía 32 páginas, y nos vimos un poco en la obligación, entre comillas, narrativa, de tener que coger una novela como Dr. Jekyll y consumirla y, digamos, limarla y adaptarla a un formato primero de cómic y luego encima muy corto de páginas. O sea, 32 páginas realmente era un problema, ¿no? Era una colección que también remitía un poco a eso que decía Santiago, esas colecciones juveniles en las que las novelas se adaptaban para niños y lo que era básicamente quitarles material y hacer unas adaptaciones muy someras, que normalmente o iban bien acompañadas de cómic y literatura, como en algunas colecciones que recordáis, o bien directamente en cuadernillos como Joyas Literarias Juveniles, que has nombrado tú, que a mí me encantaba. De hecho, yo he leído muchas novelas, digamos, así en ese formato, eran 32 páginas o 33 páginas, está todo súper resumido, imagínate, ¿no? Ivanhoe y cosas así en 32 páginas, ¿no? Y a nosotros nos tocó un poco ese trabajo, ¿no? Ese trabajo, de hecho, fue un encargo que se me hizo a mí directamente desde la editorial y yo le trasladé a Santiago como una manera de trabajar con él por primera vez, porque estábamos en ese momento enfangados en el Beowulf, que luego acabó haciendo David, ¿no? Pero nosotros estábamos ahí un poco metidos y fue una manera también para mí de ponernos a prueba como pareja, ¿no? De pareja, si quieres, de trabajo, a ver qué tal funcionábamos con un libro ya editado, porque el otro era un proyecto que arrastrábamos un poco.
Y la verdad es que fue un proyecto que los dos nos tomamos muy en serio. Intentamos además, Santiago me hizo una propuesta narrativa muy interesante, con unas viñetas muy grandes y unas viñetas abajo pequeñas, que me pareció muy interesante de trabajar, porque le daba al relato además una movilidad especial, tratándose de un libro tan un poco, no novela extensa, pero sí una novela bastante extensa. El trabajo de hacer 32 páginas de cómic no deja de ser una poda un poco salvaje, ¿no? Entonces Santiago encontró esta manera de contar la historia que de alguna manera como lector hace que el tiempo sea más detenido, porque al abrir viñetas grandes te detienes más en los detalles y el ritmo de lectura de pronto es más lento. O sea, consigues que parezca más complejo lo que estás contando en un medio como el cómic, que además de tener muchas herramientas para que el cómic avance y sea rápido de contar, pues ofrecía de verdad muchísimas posibilidades, ¿no? Nosotros estuvimos ahí trabajando en el libro como un par de meses o 3 y la verdad es que quedamos muy contentos del resultado. Es uno de nuestros libros preferidos y la primera vez que colaboramos. Entonces, desde ese momento, justamente, y ya te digo, de forma bastante azarosa, pues empecé a encadenar adaptaciones ya no de cómic, sino más bien en el libro ilustrado, que tenían un poco ese mundo victoriano ahí, ¿no? Flotando. Entonces hice un Sherlock Holmes, luego hice, me parece, un Jane Austen, luego he hecho Drácula, he hecho Lovecraft, bueno, he hecho Poe 2 veces con Anaya, Sí. estoy haciendo otro Holmes ahora para Anaya, o sea, bueno, el mundo victoriano reconozco que además me gusta mucho. Yo soy un dibujante que no sé por qué, por los abrigos, supongo, ¿no? La niebla, todo ese mundo, y también porque mi trabajo tiene que ver también un poco, si quieres, con la estructura del negro. Entonces hay algo ahí un poco indefinible que me hace que me atraiga mucho ese mundo, que me sienta muy cómodo, además, trabajando en ese tono, ¿sabes? Un poco literario, entre literario y fantástico. Y lo que pasa es que, ya te digo, yo también me veo un poco encasillado. A mí me apetece además jugar a otras cosas, ¿no? Y adaptar otros formatos, ¿no? Y no sé ahora mismo, un poco intentando responder a tu pregunta, ¿cuál sería el género literario? Yo creo, uno de los que ahora mismo creo que nunca lo he hecho y me resultaría difícil, sería la poesía. Ajá. O sea, yo nunca he ilustrado poesía, he hecho alguna cosa, pero muy pequeña. Nunca me he enfrentado a un texto poético y tengo curiosidad de pues, saber cómo entraría, por qué puerta entraría, ¿no? A la poesía, ¿no? Complicada. La poesía en sí misma es una reducción de la realidad tan brutal que acabas muchas veces no sabiendo qué dibujar para no traicionar, para complementar. Sería interesante. Yo creo que podría ser un reto para mí eso. Muy bien, muchísimas gracias, Javier. Hablando precisamente de ese género, creo que no puede ser una causalidad que intervenga ahora Laura Pérez Bernetti, que se dedica precisamente a ello, entre otros géneros, ¿no? Laura nació en Barcelona en 1958, es licenciada en Bellas Artes, autora de cómics, ilustradora. Como autora de cómics explícitamente ha dibujado historias con sus propios guiones y ha trabajado pues, con muchos guionistas como Liu, Josep Marido Duca, el argentino Carlos Sampaio, Antonio Altarriba, guionista y Premio Nacional de Cómic 2010, tengo el placer de conocer, y sobre todo pues Felipe Hernández Cava, guionista Premio Nacional de Cómic en 2009. Tiene una amplia trayectoria también como el resto de nuestros contertulios, ¿no? Comenzó su trayectoria como autora de historieta en los años 80 en la revista underground El Víbora de Barcelona, la que publicó pues, sus cómics durante una década. Se ha dedicado al cómic underground, a las adaptaciones de literatos y poetas al cómic experimental, el cómic político, el cómic erótico. Su obra pues, es amplísima. Ha adaptado al lenguaje del cómic a literatos y poetas como Dostoyevsky, Hawthorne, Marcel Schwab, Franz Kafka, James Joyce, Saki, Aristóteles, Apuleyo, Thomas de Quincey, Dylan Thomas, Maupassant, Robert Louis Stevenson, Fernando Pessoa, Mayakovsky, Rainer Maria Rilke, etcétera, una gran cantidad.
Desde hace 11 años ha venido publicando 6 libros de este nuevo género de poesía gráfica con los títulos Pessoa en compañía, 2011, El caso Mayakovsky, 2014, Poemic, 2015, sobre poemas de Ferran Fernández, Yo Rilke, de 2016, 8 poemas, novela gráfica, 2016, sobre 8 poetas catalanes y españoles contemporáneos, y Viñetas de Plata, 2017, sobre poemas de mi querido y admirado amigo Luis Alberto de Cuenca. En 2019 publica la novela gráfica Las vidas imaginarias de Schwab, que es una adaptación al lenguaje del cómic de la obra maestra del escritor francés Marcel Schwab, que ha publicado su obra en distintos países: Francia, Italia, España, Argentina, Suecia, Inglaterra, Alemania, Portugal, ¿no? En 2017 recibió el premio Trueno de Honor a su trayectoria en 20 jornadas del cómic de Almería, y en 2018 el Gran Premio del 36 Salón Internacional del Cómic de Barcelona, que según palabras del jurado de este galardón es un premio otorgado a una carrera, cito, en la que Laura Pérez Bernetti ha apostado siempre por cómics rompedores que buscan nuevas formas estéticas y narrativas. Muy bien, Laura, pues una extensísima nómina de escritores y escritoras, ¿no?, adaptados al universo del cómic. ¿Por qué, de dónde viene ese interés especial por las adaptaciones literarias? Y háblanos, si es posible, de ese género tan innovador de poesía gráfica, de poesía, en qué consiste, ¿no? Y qué diferencias se establecen entre él y otros géneros de carácter literario dentro del cómic. Bueno, os quiero agradecer la invitación junto a gente tan talentosa. Resulta, sí, he tratado siempre he sido una gran lectora, ¿no? Una gran lectora tanto de novela como de poesía, etcétera. Pero los últimos 10 años me he centrado sobre todo en la poesía, que yo creo que es una nueva vía dentro de lo que es la historieta, el cómic, la novela gráfica, como la queráis llamar. Pero he discutido con muchos poetas y les he dicho, porque claro, hay algunos poetas que consideran una traición el híbrido del cómic y la poesía, ¿no? Y entonces, claro, yo discutiendo con ellos les he dicho, es que claro, la poesía gráfica no es exactamente poesía o cómic o historieta, sino que es un tercer lenguaje, porque a veces me decían, bueno, pon mis poemas al final del libro. Digo, tú cuando ves una adaptación en el cine de Dostoyevsky, no pides el libro al lado de la proyección cinematográfica. Por lo tanto, poesía gráfica es un nuevo lenguaje en el cual hay imágenes, en el cual hay una secuencia, en muchas poesías no hay una secuencia, y se tiene que leer de otra manera que el poema original. Indudablemente tiene la autoría del poeta, está el poeta, pero también está la dibujante que ha adaptado y que de alguna manera también ha cambiado la rima, ha cambiado la estructura del poema en una nueva forma de narración. Entonces, claro, poesía gráfica puede tener como poeta un poeta eminentemente narrativo como Luis Alberto de Cuenca. Luis Alberto de Cuenca es un poeta muy narrativo dentro de la poesía, además muy influido por el cómic porque es un devorador de cómics desde niño, y gran parte de sus poemas son tal cual un guión poético, pero otros poetas que yo he dibujado como Rilke, como Pessoa, no se puede decir que sean eminentemente narrativos. Por lo tanto, hay que buscar pues de alguna manera una manera de narrar con la secuencia y con un poeta que puede ser menos narrativo, más conceptual, más de aucas, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que es una nueva forma de expresión dentro de la historieta, dentro de la novela gráfica, como veráis, que tiene grandes posibilidades. Además, yo he visto que ahora hay bastantes autores, Pablo Aulade, toda una serie de autores que están adaptando también poetas de diferentes épocas. Y dentro de lo que es esto que comentaba Javier, ¿no?, de las posibilidades de la novela gráfica, el año pasado publiqué Marcel Schwab, el Vidas Imaginarias, que yo había dibujado en el Víbora
y eran 5 o 6 paginitas sobre una biografía de Marcel Webb que ocupaba, yo qué sé, de Paolo Uccello, de Claudia Matrona Impúdica, de lo que era el teatro shakespeariano. Claro, yo me di cuenta que esta manía de la síntesis, es verdad, la síntesis supone un reto para el dibujante y para el guionista. Es difícil y tiene su valor, pero claro, la novela gráfica me permitía estas biografías en cambio de 5 páginas, 15. Entonces, unas panorámicas, todo lo que es una relajación en cuanto a posibilidades de dibujar menos encorsetado. Entonces, indudablemente, la novela gráfica ofrece al dibujante y al guionista un respiro, o sea, a pleno pulmón. Interesante, Laura, fantástico. Y bueno, como dicen en inglés, last but not least, finalmente, pero no por ello menos importante, tengo el placer de presentar a David Rubín, nacido en Ourense en 1977. Estudió diseño gráfico y se lanzó al mundo del cómic, la animación, la ilustración. Su primera obra larga, El Circo del Desaliento, es nominado como autor revelación en el Salón Internacional del Cómic de Barcelona de 2006. Gana el primer premio Castelao, se edita en gallego, castellano, italiano y francés. La tetería del oso malayo, en 2006, todas ellas publicadas por Astiberri. Siguiente novela gráfica, publicada en Francia, Italia, la República Checa. Se hizo merecedora de 4 nominaciones a los premios del Salón Internacional del Cómic de Barcelona 2007. Logra el galardón al autor revelación y se le acredita como finalista del primer Premio Nacional del Cómic. Cuaderno de Tormentas, de 2008, y luego 2018 en Astiberri, es nominado al mejor dibujo de nuevo en la cita de Barcelona. Codirige Espíritu del Bosque, un largometraje de animación, y adapta el cómic Romeo y Julieta, de William Shakespeare, y El Monte de las Ánimas, ambas en SM, de Gustavo Adolfo Becker. Ilustra la colección de Solomon Kane, de Robert E. Howard, y se sumerge en la actualización en cómic del mito de Heracles con los 2 tomos de El Héroe, también aparecidos en Astiberri en 2011-2012. Posteriormente se ocupa de una adaptación del poema épico Beowulf, en colaboración con Santiago García, en Astiberri también. 2 spin-offs de Battling Boy, de Paul Cole, centrados en personajes de Aurora West, de los que se han publicado ambos tomos, y así como la ficción, junto con el guionista Kurt Pires y Miguel N. Cervantes, El Retablo de las Maravillas, realizado con Miguel Ancho Prado, también en coedición con Astiberri y Acción Cultural Española en 2015. Junto a Marcos Prior, realiza la novela gráfica Gran Hotel Abismo, al tiempo que se embarca en Ether, su tercera incursión en el mercado del cómic americano, junto a Matt King, y en la actualidad pues sigue trabajando en esta serie junto a este Thor, Matt King, y en Rumble con guión de John Arcudi, en la que el autor gallego recoge el testigo de James Harring, encargado de dibujar los 3 primeros tomos. Y entre tanto sigue trabajando en varios episodios de la serie Black Hammer, publicado en Dark Horse, con guiones de Jeff Lemire, y en 2021 publicará El Fuego. Muy bien, David, la verdad es que me siento realmente feliz y honrado de tener, de poder conversar con este elenco, ¿no? de auténticos personajes ilustres, personas ilustres del cómic, ¿no? Bien, David, Shakespeare, Gustavo Adolfo Becker, Beowulf, Cervantes, ¿no? ¿Con qué problemas te has encontrado a la hora de ilustrar a autores y obras de corte pues diferente, ¿no? Y una pregunta muy puntual, ¿no? ¿Supuso para ti un reto especial ilustrar Solomon Kane, ¿no? Siguiendo la estela pues de ilustradores de prestigio americanos como Alan Weiss, Neil Adams, Howard Chaykin, Sandy Plunkett, entre otros, ¿no? ¿Qué matices artísticos crees que has aportado al personaje de Solomon Kane? Bueno, pues empiezo por la última pregunta y aprovecho para
agradeceros el haberme invitado. Con Solomon Kane, la verdad no me encontré con ningún problema porque es un problema que yo mismo me busqué. A mí me llamó Astiberri para preguntarme si quería ilustrar un libro, un clásico de la literatura. Me pasaron un listado con un montón de títulos disponibles y para que eligiera el que quisiera. Y claro, en cuanto vi que estaba ahí Solomon Kane, pues no me lo pensé dos veces, porque tiene todo este rollo de la literatura pulp que a mí me gusta, ¿no? Y tal, y de hecho de Robert Howard es quizá lo que más me gusta, ¿no? No soy muy fan de Conan ni del rollo espada y brujería, pero Solomon Kane, aunque también tiene mucho de ese género, sí que, no sé, tiene otros matices que a mí me resultan más interesantes y me interesaba tirar más por ahí. Y luego, pues nada, fue ponerme a ilustrarlo y nada más. Si te digo la verdad, no me hice muchas preguntas mientras lo estaba haciendo, porque recuerdo que lo estaba haciendo al mismo tiempo ilustré ese libro al mismo tiempo que realizaba el héroe. Y estaba en ese momento con la cabeza más en Heracles que en Robert Howard. Y entonces yo creo que me limité un poco a copiar a Javier Olivares, que para mí es de los mejores ilustradores que hay, y el tema este y las atmósferas de Solomon Kane es algo que él domina muy bien, y un poco pues meterlo por mi Turmix y llevarlo a mi terreno, ¿no? Pero digamos que para mí mi guía, mi faro, mientras trabajaba en Solomon Kane era Javier. Y luego sobre la otra pregunta, ¿no? Sobre las diferentes adaptaciones, pues la verdad, siempre yo con cada TVO que hago intento aprender algo de ello, ¿no? Ya que vas a tirar meses de tu vida o incluso años haciéndolo, pues al menos que sea algo que te haga ser mejor autor y a poder ser mejor persona, ¿no? Después de terminarlo. Entonces, con Romeo y Julieta aprendí que tenía que negociar mejor las cosas con las editoriales, ¿no? y que si trabajaba con guionistas, pues tenían que ser guionistas con los que yo me sintiera afín, como es el caso, por ejemplo, de aquí presente Santiago. Porque esa adaptación venía con un guionista que la verdad, el tío, lo único que hizo fue pasarme un Word con la obra de Shakespeare, pasar a Word para adaptar en 30 páginas, ¿no? Pero no adaptó nada, no hizo nada. Y de hecho yo cuando le dije, oye, mira, muy bien, pero es que yo el libro ya lo tengo en mi casa, porque mándame el guión. Y me dice, ¿quién soy yo para cambiarle una coma a Shakespeare? Hombre, pues tío, eres el guionista del TVO y tienes que hacer tu trabajo, ¿no? Que es adaptarlo al cómic. Entonces el tío se negó en redondo y al final hice yo la adaptación, la tuve que dibujar, cobré la mitad porque cobré solo por dibujarla, aunque tuve que hacer las dos cosas, y aprendí esa lección que cuando me volvió a llamar SM para esa misma colección, en la que están también Hombre, mira, tengo aquí un amigo que acaba de venir aquí a chupar cámara. Que está también el Jekyll y Hyde de Santiago y de Javier. En esa colección de SM luego me llamaron para ver si quería hacer otro. Y ahí me propusieron varios títulos y elegí El Monte de las Ánimas de Gustavo Adolfo Beck. Porque ya que la colección, como decía antes Javier, se limitaba a 30 páginas, era una imposición editorial, no podía ir a más. Esto me permitía, ese relato de Becker me permitía jugar mucho más con el lenguaje del cómic que lo que pude hacer con Romeo y Julieta, ¿no? Porque para empezar un relato de 15, yo tenía 30 para poder llevarlo a cabo. Entonces, la verdad, pues me encontré mucho más cómodo haciendo ese y además ya me encargué yo de toda la adaptación, ¿no? Entonces hubo menos lío a todos los niveles. Luego, así que recuerde, poco antes de meterme con el héroe, adapté junto al guionista Kike Ben-George una obra, más que una obra, la vida, hice un cómic de la biografía de Uxío Noboneira. Uxío Noboneira es un poeta gallego, además de mis poetas favoritos,
Y tuve la suerte de eso, de que me llamaron para hacerlo en el año que le dedicaban el Día de las Letras Gallegas a este poeta. Y la verdad, también aprendí un montón. Yo, aparte, la poesía es algo que siempre me ha gustado. También conviví sentimental y a todos los niveles 5 años con una poeta, entonces también se me fueron pegando cosas y aprendí también mucho de ella. Y al final, de un modo o de otro, también en mi obra eh, termina asomando la poesía, ¿no? Ya en mi primer libro, El Circo del Desaliento, adaptaba un texto de la poeta María Lado. Hace poco, hace un año o dos, adapté también un nuevo poema al cómic de Yolanda Castaño, de otra poeta gallega. Y Uxío Moreira, pues fue para mí una maravilla el poder trabajar con, con esa persona, ¿no? Y conocer de verdad cómo fue ese gran poeta al que yo admiraba. Y luego ya pues me metí de lleno en la poesía épica, ¿no? Con Heracles, adaptando las 12 pruebas de Heracles, pero también llevándolas a mi tamiz, ¿no? Haciendo un TVO que en el fondo es una carta de amor a los cómics que yo leía de chaval, pero utilizando pues todas las posibilidades que me otorga a día de hoy la novela gráfica, ¿no? El no tener un límite de páginas concreto, el no tener que adaptarme a un mercado concreto, ni a una característica o una línea editorial concreta, sino que es al final la editorial, el mercado, todo lo que se adapta a ti, ¿no? A tu obra. Y nada más. Luego yo creo que ya habéis hablado un poco de todo, el Beowulf con Santiago, que me vino heredado de Javier, y fue para mí como también me sirvió un poco pues para agradecerle a Javier pues lo mucho que he aprendido de su trabajo a lo largo de muchos años, ¿no? Cuando me estaba formando y aún ahora. Y también es otro modo en el fondo Beowulf es que es poesía también, ¿no? Es una de las poesías más antiguas, de los poemas más antiguos que hay y que siguen vigentes. Y entonces, pues la verdad, llevarlo al cómic y hacerlo con alguien como Santiago, ¿no? Y entendernos también, pues la verdad es algo que me hizo, yo sentí que crecía como autor haciendo ese libro. Y además fue uno de los libros, junto con El héroe, que más puertas me abrió de cara a otros mercados y de cara pues, a tener a día de hoy una carrera como historietista. Muchas gracias, muchísimas gracias. Muy bien, fantásticas intervenciones. Y bueno, pues ahora podéis intervenir o suscitar algunos temas en los minutos que nos quedan, relacionados pues con vuestras propias intervenciones. ¿Queréis añadir alguna cuestión más? Hombre, yo en cuanto a adaptaciones de literatos, hay algunos literatos que a pesar de que son grandes genios, por ejemplo Balzac, de la novela realista, me supone un tostonazo, porque como es un escritor que te detalla, pero exhaustivamente la imagen, el sofá era así, y en la repisa había un marco, y en el marco, o sea, los guionistas, los escritores que te mandan al dibujante absolutamente todo lo que hay en la imagen, me resulta imposible. Seguramente a algunos dibujantes les resulta pues satisfactorio y se lo pasan pipa. Pero yo, si no puedo añadir imágenes, cambiar la secuencia, inventar, crear, a fin de cuentas, me resulta un tostonazo este tipo de escritores exhaustivos con la imagen. Como Proust, por ejemplo. Fíjate, En busca del tiempo perdido en cómic, ¿no? Debe de ser complicado. Yo iba a comentar un par de cosas al hilo de lo que hemos hablado, mientras hablábamos, que tienen que ver un poco una con la otra, ¿no? Uno es lo que comentaba Laura de los poetas que se enfadaron con ella porque de pronto la historieta como que invadía, ¿no? su territorio, su jardín tan primorosamente construido, ¿no? Y yo creo que el problema de eso es que muchos autores, no solo poetas, supongo que también literatos y tal, todavía no acaban de entender que
que la clave de todo eso es la colaboración. O sea, realmente tú no estás usando su trabajo, ni maquillándolo, ni troceándolo, sino que lo que estás usando para colaborar con él y construir un nuevo elemento narrativo, o sea, una nueva obra, digamos, que no tiene que ver con su poesía, pero que sí que tiene que ver, o puede que tener que ver con su obra, ¿no? Esto yo, por ejemplo, lo he aprendido bastante porque yo trabajé durante muchísimos años solo, yo escribía mis guiones, alguna vez colaboraba con alguien, Jesús Gracia en Madrid, alguna colaboración pequeña, y luego poco a poco con más gente, y ahora con Santiago mucho, y de pronto me he dado cuenta de lo que es la colaboración, ¿no? Ya no solo con autores como Santiago, con los que puedes hablar y puedes comentar y puedes, digamos, estructurar bien un trabajo, que es quizá la forma ideal de trabajar, ¿no? En el que es un amigo tuyo, es alguien que conoces y podéis armar la obra los dos. Pero, por ejemplo, cuando te enfrentas a un autor literario, en el fondo también estás colaborando con él. Tanto ya puede ser Lovecraft, como puede ser Mary Shelley, como puede ser, no sé, cualquier autor y cualquier autora, cualquier literario, cualquier literato, ¿no? Estás trabajando con él, trabajando con su novela y construyendo un nuevo artefacto. O sea, lo que sale de ahí no es solo su libro, sino es su libro, digamos, contado por ti también. Y entonces esas ilustraciones forman parte de la obra y construyen una nueva obra. Entonces, yo creo que en eso deberían tener menos prejuicios, ¿no? Decir, bueno, pues como le dijeron a Stephen King, no me acuerdo quién fue, hay que ver lo que han hecho con sus libros, ¿no? Y dijo Stephen King, no, mis libros están ahí en la librería, puede usted leerlos cuando quiera. En ese sentido era muy inteligente, porque decía, no, con mis libros no han hecho nada. Han hecho películas, igual que han hecho novelas, obras de teatro. O sea, digamos que la colaboración es una... Yo me siento colaborador con cualquier autor al que pongo ilustraciones o con el que trabajo. Y luego otra cosa que quería comentar es la idea de perder el respeto, que quizá entre comillas, a los, como decías antes David, ¿no? Que ese autor le mandó prácticamente la obra de Shakespeare completa porque no quería tocarle una coma. Yo, por ejemplo, me acuerdo que haciendo el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, en una de esas entrevistas que nos hicieron, recuerdo que Santiago dijo una cosa que tenía razón. Decía, es que no te puedes creer más listo que el autor, y yo creo que hay que tener, por supuesto, respeto a la obra, pero tienes que tomarte todas las libertades del mundo, porque en el fondo es tu trabajo, ¿no? Adaptar eso y llevarlo a otro terreno, a otro territorio narrativo y a otro territorio gráfico. Y te lo digo yo que hemos trabajado con Velázquez, con personajes, y ya la Ilíada, la Odisea, o sea, digamos que una vez que te enfrentas a esos materiales que vienen cargados no sé, como de boato, ¿sabes? Y de respeto, pues tienes que empezar a trabajar con ellos de una manera mucho más decir, bueno, son grandes y van a serlo, lo puedes leer siempre en su forma original, pero yo voy a hacer algo con esto, voy a trabajar con esta arcilla y voy a moldear algo nuevo. Entonces yo creo que eso es importante, las dos cosas son importantes para gente como nosotros que trabajamos en la adaptación literaria, ¿no? O en la colaboración con nosotros. Bien, muchas gracias. Sí, yo estoy de acuerdo con Javier con lo de perder el respeto, porque a mí con Lorca, que es el poeta, ¿no? Claro. Y además luego también hay una anécdota muy divertida con mis editoras, porque yo quería, bueno, pues hacer escenas de sexo entre hombres, claro. Y Lorca se lió con Dalí. Y hubo un momento que dije, bueno, yo escribiéndole a las editoras, en la vida había pensado yo que podía escribir algo así a un editor o a una editora, ¿no? En plan, oye, ¿os parece bien si pongo alguna escena de sexo anal? Y me dijeron que, bueno, pues que Dalí es intocable, es un icono de la cultura catalana y más allá, y bueno, que es un personaje intocable que no se puede tocar, y menos porque claro, es lo que un poco coalición de lo que está contando Javier, era una interpretación mía, o sea, no hay nada escrito de que se hubieran liado ni que hubieran tenido ahí, ¿no? O que Dalí realmente, o sea, era algo mío que empezaba, entonces a mí me gustaría que fuera así su historia de amor, ¿no? Y bueno, pues esa fue una de las trabas que, entre comillas, que me pusieron. Bueno, lo hice de otra manera más subliminal, ¿no? Lo hice más conceptual, pero sí que es verdad que, claro, que yo con Lorca tuve que romper todo lo que, porque me puse a leer como una loca todos los grandes biógrafos, ¿no? Así como esos señores que escriben biografías así como de ese tamaño, ¿no? Y al final llegó un momento cuando pasaron, pues no llevaba ni la mitad del libro,
Y dije, ¿pero qué estoy haciendo? Si, o sea, yo lo que tengo que hacer es sacar, o sea, el Lorca que yo estoy sintiendo, ¿no? O sea, ¿cómo siento yo a este Lorca? Y es lo que intentaba contar antes, ¿no? O sea, yo creo que la diferencia de mi Lorca es, o sea, que evidentemente que cada autor que ha dibujado sobre Lorca, pues lo habrá sentido también igual, ¿no? Pero es que, bueno, es único porque lo he hecho yo según un punto de vista y también una necesidad que tenía yo de contar según qué cosas, ¿no? Pero sí que es verdad lo de perder el respeto, ¿no? Y luego también, también con el tema de guionistas, también hay mucha, da para otra charla, poner al caldo a los guionistas, porque también sí que hay, pues, es que incluso de mi guión no me toques ni una coma, en plan, pero ¿cómo quieres que ponga yo esta frase tan larga en un bocadillo, no? Y a veces yo prefiero trabajar con guionistas que no con escritores que luego de repente hacen un guión, ¿no? Entonces, es también el ser, creo que también hay como una falta no de respeto, sino de conocimiento de nuestra profesión, ¿no? De lo que, del sudor, o sea, la sudada que te pegas para dibujar un cómic. Me marcho, podéis seguir a gusto tranquilamente hablando entre vosotros. No os cohibáis. Pues un poco no, iba a decir que esto que has comentado, vete Susana, de tú primero, Santiago, tranquilo. no, iba a decir que me ha hecho gracia esto que comentaba Susana, porque precisamente por una falta de respeto mayúscula, nosotros también tuvimos nuestro momento sexo con Beowulf, que fue una aportación propia que no siempre fue bien recibida, ¿no? ¿Te acuerdas, David? No tienes el micro puesto. Sí. Dale, pincha en el micro, David. Si no, no sé. Recuerdo... Parece que se va. Parece que se quedó de la sorpresa de recordar aquello. Americana, no diremos el nombre, que los locos, pues no sé qué ha pasado. ¿Me escucháis vosotros? Yo es que... Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Vale. Pues esto era, recuerdo que con esa escenita nos trajo más de un problemilla, ¿no? Al final me voy moviendo porque no sé qué pasa. De repente aquí parece que se me gasta el wifi. Y había una editorial americana que estaban locos. Recuerdo a la editora diciéndome, este libro necesito hacerlo, es que es una maravilla, este Beowulf que habéis hecho, tal y cual, pero tenéis que quitar una cosita, cambiar una cosita en una viñeta. Y era cambiar el tema este de cuando eyacula Grendel. Y claro, nos negamos. Ya, yo creo que ya bastante transigí con Beowulf cuando para la edición francesa se cambió la portada por exigencias editoriales y nunca nos pareció buena idea ni a Santiago ni a mí, pero al final pues transigimos y aún a día de hoy me arrepiento de esa decisión. En cambio, lo que es innegociable nunca es el interior. O sea, el interior es tu obra. Yo puedo entender, porque lo ves en trabajos de los demás, que te cambie una portada, que te ponga otro tipo de papel, no, cosas de edición, pero lo que es la obra en sí no se cambia ni una coma de tu propia obra, ¿no? Y entonces, pues hay veces que hay que decir que no a oportunidades buenas, ¿no? También recuerdo, por ejemplo, con El Héroe, como era un TVO de casi 600 páginas, había editores extranjeros que proponían el sacarlo en 4 o 5 álbumes de formato francés y tal, y igual hubiera visto más pasta de entrada con eso, pero para mí era traicionar mi propia obra, ¿no? Yo soy soy bastante intransigente cuando adapto a los demás, pero al mismo tiempo eso, muy respetuoso, porque me tomo el adaptar a Shakespeare lo mismo que trabajar con Santiago y el trabajar con Jeff Lemire.
para mí es exactamente igual, ¿no? Es entender a esa persona. La diferencia es que cuando trabajo con un guionista con el que me encuentro bien, pues puedes hablar con él y tal, ¿no? Porque, más que nada porque no está muerto, como Shakespeare. Y entonces eso, pero en lo que se refiere a mi trabajo, cuando yo doy por terminado algo, cuando doy, ya sea una obra en solitario o haciéndola a la limón con un guionista, damos por terminada esa obra es así, o sea, es interior, esas páginas, las que tengan, no se cambia ni una sola viñeta. Y a veces pues implica el tener tan claro esto, implica pues el renunciar a una serie de cosas. De todos modos, al final nos salió bien la jugada y conseguimos la mejor editorial posible para Beowulf en ese país, en Estados Unidos, y consiguió, gracias a sacarlo con ellos, pues terminó siendo allá un verdadero éxito. Muy bien. Debo decir que también estuve en algún encuentro en la universidad sobre el libro este aquí en Estados Unidos y me cuestionaron esto, ¿no? Lo de la famosa escena y entonces es curioso, ¿no? Porque pienso que, bueno, ya que estamos hablando de adaptaciones literarias, pienso que lo que sucede es que, o sea, es posible que si hubiera sido una obra original, no te dicen, no te cuestionan esto, ¿no? Entonces digamos que hay un doble cuestionamiento. Por un lado, porque por lo que pueda tener digamos, de agresivo o de transgresor la escena en sí, pero aparte el hecho de que estás añadiendo algo, ¿no? Estás cambiando algo a la propia obra original, ¿no? Siempre parece que como que de alguna forma tienes que justificarlo, ¿no? Hay que tener en cuenta que aquí Beowulf es una obra muchísimo más canónica que en España, claro. Es como si en España estuviéramos haciendo el Mío Cid. Entonces, claro, si en España hicieras el Mío Cid, tendrías, por ejemplo, pues que tratar con la escena de la violación de las hijas del Cid, ¿no? Y podrías hacerlo de muchas maneras diferentes y podrían acusarte, ¿no?, de ser demasiado violento o explícito o cualquier otra cosa, pero no podrían acusarte de estar añadiendo algo a la obra que no estaba en ella, ¿no? Y en este caso de las autoritarias, pues tiene que ver con esta cuestión que estáis mencionando de esa especie de respeto que siente la gente por el original y que es excesivo. En ese sentido, hay una adaptación que a mí me gusta mucho y durante años la vi, era una película y la vi por primera vez de pequeño y no sabía que era una adaptación hasta mucho más tarde, que es Planeta Prohibido, la película de ciencia ficción, que es una adaptación de La Tempestad de Shakespeare. Y de hecho, a mí me sirvió de inspiración para hacer un cómic que se llama La Tempestad, que es como una adaptación de La Tempestad de Shakespeare después de haber visto Planeta Prohibido, ¿no? Es decir, y aquello lo hice con una total libertad, porque evidentemente Planeta Prohibido se había tomado todo, o sea, es decir, me había enseñado que la única forma que son útiles estas obras literarias que vas a adaptar es si te sirven a ti para trabajar con ellas y para dialogar con ellas y para hacer algo propio, ¿no? No están ahí como para que les estés haciendo todo el día una especie de retratos en mármol y las dejes inmortalizadas con una especie de imagen estática y cutre. Y fue muy interesante porque además me lo planteé como partiendo de esa idea de la película, ir a la obra original y por la única vez en mi vida que he utilizado la obra original como para irla estudiando conscientemente y diciendo, bueno, a ver qué es lo que ha hecho Shakespeare, que a la gente le interesa tanto, ¿no? Y irlo tomando y siguiendo y estudiando exactamente cómo funcionan los personajes hasta cierto punto en el que luego ya a partir de ahí el argumento es lo hago totalmente mío y la obra es completamente de Javier Peinado y mía, ¿no? Pero en ese sentido, pues me parecía interesante la adaptación literaria. Debo decir que para mí, o sea, yo no creo en las adaptaciones, la verdad, o sea, no me parece una cosa, no es algo que... además lo digo como, o sea, he estado también ya al otro lado de la barrera, es decir, adaptado y no, o sea, no es algo que... Entonces, quiero decir, yo cuando me planteo una adaptación, por ejemplo, La cólera que acabamos de hacer Javier y yo, que partimos de la Ilíada y de la Odisea, creo que es muy diferente cuando estás adaptando una obra de autores que ya no son actuales
Y cuando digo actuales no quiero decir solo que estén muertos, quiero decir que pertenecen a un mundo, a una historia cultural que ni siquiera sigue vigente, que digamos ya forma parte de nuestro bagaje cultural clásico, si quieres, que cuando estás adaptando una obra, que si vas a adaptar una obra contemporánea. De alguna forma siento que adaptar una obra contemporánea muy reciente, ¿para qué? ¿No? O sea, quiero decir, porque o sea, ya alguien ha contado esa historia en unos términos que tú puedes entender porque pertenece a tu cultura y a tu forma de ver el mundo. Mientras que cuando estás trabajando con Shakespeare o con Homero o con otro tipo de referencias, pasa como complemento prohibido, que en el fondo puedes hacer la adaptación sin haber leído la obra, porque con lo que estás trabajando es con el bagaje que ha quedado en tu cultura y que te ha llegado a ti a través de referencias, de citas, de obras derivadas, de miles de obras derivadas. Hay como unos sedimentos que se han ido acumulando y que son los que a ti te llegan. Y luego tú, cuando vas a trabajar, puedes acudir a la obra original si quieres para contrastarla con el valor, digamos, cultural de la obra, ¿no? Estás un poco trabajando con iconos. Digamos que es un material que te pertenece de una forma diferente a la que te pertenece si vas a adaptar, pues, una obra de Cristina Morales, por ejemplo, ¿no? O sea, para mí, esa es una diferencia importante y es como un poco como me lo planteo yo cuando hago alguna cosa de estas. Muy bien, son unas magníficas reflexiones lamentablemente, la verdad es que se nos ha ido el tiempo pues mucho antes de lo que sería deseable, pero bueno, sin duda este coloquio pues servirá para también que los espectadores y espectadoras de este vídeo, asistentes al congreso de Comics in Dialogue, pues tengan la oportunidad de enviar sus preguntas por medio del chat. Muchísimas gracias, Santiago, David, Laura, Susana y Javier por vuestro buen hacer, por vuestra sabiduría y por ser tan grandes artistas. Muchísimas gracias. A ti y a vosotros. Chao. Chao. Gracias. Chao.